Bienvenidos nuevamente a Salud y Vida desde la mitad del mundo con el doctor Maximiliano Moreno. En esta ocasión trataremos de enfocar lo que está pasando en el continente americano durante esta era Trump, en la que un presidente senil con rasgos ya de demencia senil ha llegado a ocupar la presidencia del país más inteligente, entre comillas, del mundo, se supone, y ha puesto en duda lo que es la democracia norteamericana. Y la razón fundamental por la que se ha puesto en duda el, lo que es la democracia norteamericana, esto es la democracia electoral, en la que los norteamericanos acuden a las urnas y eligen un presidente, eligen gobernadores, inclusive eligen hasta los fiscales en algunos estados o en los estados. No se diga, hasta los jefes de policía son elegidos en Estados Unidos por el voto popular. Estamos frente a un momento en que, gracias a la tecnología, es posible convertir a un ser humano con serios problemas mentales en presidente de una nación de 350 millones de habitantes, pero lo más importante, con el ejército más poderoso del mundo desde el punto de vista de equipamiento y entrenamiento, pero con un ejército con una muy baja moral. El gran problema es que este ejército no puede ahora librar guerras en el mundo entero debido a que es excesivamente caro. No solamente es caro por cada soldado que tiene que recibir equipamiento, entrenamiento, cada piloto de avión, que es inclusive a veces más caro que el mismo avión, sino que el mayor problema está en que sus armas son demasiado caras y están siendo derrotadas en la guerra de Irán por armas extraordinariamente baratas. Los drones que está utilizando Irán han cambiado el concepto de la guerra y han cambiado la eficiencia de las armas. Y esto significa que muchos de los cohetes que valen millones y millones de dólares pueden ser derrotados por armas que apenas valen algunos miles. Esto se llama la guerra asimétrica, una guerra en la que un país tiene que mover y utilizar gran cantidad de recursos humanos, de recursos materiales y sobre todo una gran cantidad de dinero para derrotar a otro ejército que los soldados ni siquiera necesitan un salario para ir a combatir. Están convencidos de que tienen que morir por su patria, les den o no les den de comer. Algo similar a lo que pasó con el ejército ruso cuando derrotó al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Algo similar a lo que pasa con la guerrilla colombiana, que enfrenta desde hace 100 años a un ejército bastante sofisticado, que es el ejército colombiano, y sin embargo, el ejército colombiano no ha podido con la guerrilla. Pero para analizar lo que está pasando con la salud y vida en el continente americano en la era Trump,
tenemos que empezar diciendo que el desbarajuste que ha producido Trump es específicamente un desbarajuste producido por la deportación de los migrantes, es decir, ha creado una guerra migratoria dentro de los Estados Unidos. En segundo lugar, ha creado una guerra contra países latinoamericanos como Venezuela, a la cual atacó, secuestró a su presidente y ahora se ha apropiado de los recursos naturales de ese país. Ha iniciado una guerra contra los países latinoamericanos a los que acusa de narcotraficantes porque permiten o porque en sus costas transitan embarcaciones que, en teoría y supuestamente, transportan cocaína. El día de ayer, precisamente, han sido bombardeadas algunas de las embarcaciones que estaban circulando por el Pacífico, y esto lo hicieron simplemente por la presunción de que esas embarcaciones tenían cocaína. También es importante señalar que Estados Unidos está viviendo el fin del dólar. El fin del dólar como moneda de reserva, es decir, como moneda de respaldo de otras monedas, porque muchos países guardaban los bonos de la Reserva Federal y dólares en lugar de oro en sus bancos centrales, y con ellos respaldaban la emisión de moneda. Además, en teoría, toda la compra de petróleo en el mundo desde hace algunas décadas se hace en dólares. Y el comercio mundial llegó a hacerse prácticamente solo en dólares. Entonces, el gran problema es que ahora algunos países como China, como Rusia, como India, como Irán, ya no quieren utilizar el dólar. Y en cambio, otros países como los países europeos piensan que el euro es una moneda mucho más confiable que el oro, porque el euro tiene en realidad un respaldo, pero el dólar es un papel que se imprime y que en teoría está respaldado por la capacidad productiva de Estados Unidos, pero esa capacidad productiva se ha venido abajo porque ha llegado la era de la desindustrialización. Y esto, junto con la llegada de la inteligencia artificial, significa desempleo. Esta es la razón fundamental para que la población de los Estados Unidos, que a comienzos del siglo tenía el 40% de la población en las áreas rurales y agrícolas, luego pasó a tener apenas el 2% de la población en las áreas rurales. Hoy, esa población que migró masivamente a las ciudades y toda la población humana del planeta Tierra que migró a los Estados Unidos porque Estados Unidos vendió la idea de que era el paraíso, entonces se enfrentan a las deportaciones. Y esto ha creado una guerra interna dentro de los Estados Unidos. Y además una guerra con México, una guerra con Cuba y ahora una guerra con Canadá. Una guerra arancelaria con Canadá, una guerra comercial con Canadá, su principal aliado. Gracias.